Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665-1808. Y estamos hablando, en esta segunda parte, vamos a hablar del gobierno de Felipe V. De la inercia a la abdicación. España comenzó el año 1724 en un estado de gran conmoción. El 10 de enero, Felipe V abdicó en favor de su hijo, Luis. Es una vida dominada por un comportamiento extraño. Este fue tal vez el acto más extraño de todos, y Europa se asombró no menos que España al ver que el nieto de Luis XIV, que a la sazón contaba 40 años, y sobre todo Isabel Farnesio, que solo tenía 31, renunciaban al poder en favor del príncipe de Asturias, de 16 años de edad. De inmediato comenzaron las especulaciones sobre la motivación de los monarcas. Felipe V explicó su decisión refiriéndose a su desilusión con la vanidad del mundo y a su agotamiento después de 23 años de guerra, enfermedad y tribulaciones. Al parecer, esa idea, que se le había ocurrido por primera vez a Felipe en agosto de 1719 durante la guerra con Francia, la plasmó en el papel, el 27 de julio de 1720, como una promesa solemne, renovada al menos en 3 ocasiones, y la mantuvo en secreto compartido tan solo con su esposa y con su confesor. La motivación religiosa no era la única explicación que daban los contemporáneos. San Felipe, que aceptó la mera razón de espíritu de Felipe V, mencionó también los rumores que circulaban, la cual tuvieron en las cortes del norte y en algunas de Italia por política y no espiritual, adelantándose a creer que era para habilitarse a la corona de Francia en caso de la muerte de Luis XV. Por supuesto, había renunciado a sus derechos al trono de Francia en 1712, pero consideraba válida una renuncia que había realizado sometido a una cierta presión. ¿Acaso no había mostrado siempre una predilección por Francia, un deseo de retornar y gobernar en su país natal? Si los argumentos religiosos provocaban escepticismo, la explicación política era un conjunto de simples conjeturas. Felipe V era un hombre mentalmente perturbado, cuya conducta no era estable ni coherente. Su enfermedad mental, que adoptaba la forma de una melancolía aguda y de escrúpulos religiosos, le llevaba a pensar que era incapaz de gobernar correctamente. Por ello se sintió obligado a apartarse y a vivir una vida de retiro, preparándose para la vida eterna. Como subraya San Felipe, el rey padecía sobre profundas melancolías una debilidad de cabeza, que le era imposible la grave y continua aplicación de gobierno de tan vasto imperio. Al parecer creía que el joven e inexperto Luis era capaz de gobernarlo. El 19 de enero, Luis I fue proclamado rey de España, en el Escorial, en una escena emotiva ante toda la corte. Ese mismo día recibió una carta de su padre, más rica en contenido piadoso que en sabiduría práctica, exhortándole a tener siempre delante de vuestros ojos los 2 santos reyes que son la gloria de España y Francia, San Fernando y San Luis. La primera reacción en España fue de enorme satisfacción. Ese acto significaría el fin de la influencia y la tutela francesa, italiana y extranjera en general. España podría volver a gobernarse a sí misma mirando por sus propios intereses. Luis I era el ídolo de la aristocracia y del partido español, su camino hacia el poder. Para el pueblo era joven, benigno, totalmente español, el bien amado. La verdad no era tan idílica, pero todavía se ignoraba. Por supuesto, Felipe no había consultado al pueblo, ni siquiera en un sentido limitado. Deliberadamente había omitido convocar a las Cortes, una institución nada adecuada en una época absolutista. Los aristócratas, los prelados y el pueblo aceptaron el proceso constitucional o su total inexistencia. Pero pronto se levantaron sospechas y los espíritus se alertaron cuando se conocieron las circunstancias políticas de la abdicación. ¿Había cambiado algo? Fue esa una abdicación espúrea. Felipe asignó a Luis una junta, compuesta de los ministros y personas que he juzgado convenientemente señalarlos. A su frente se hallaba Luis de Mirabal, presidente del Consejo de Castilla, antiguo diplomático de escaso talento y criatura de Grimaldo, y Juan Batista Orendain, una mediocridad, también dependiente de Grimaldo, y que fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. En cuanto a Grimaldo, permaneció junto a Felipe en San Ildefonso como su principal consejero, supervisado estos y otros nombramientos y controlando el nuevo gobierno. El rey niño, alto, de tez blanca y pelo rubio y amistoso con todo el mundo, no había recibido una buena educación y solo estaba preparado para escuchar a los ministros y no para nombrarlos. Nadie fue engañado. La autoridad todavía reside en el señor Grimaldo, que ha descubierto el arte para conservarla, nombrando a unas personas que tienen respecto a él una dependencia casi necesaria, gobierno a distancia. Este era el significado de la abdicación. Y el escepticismo aumentó cuando comenzaron a llegar a Madrid noticias de las eremitas de San Ildefonso.
La granja no era un retiro austero, sino un magnífico palacio, construido rápidamente y con un enorme gasto de los años anteriores a la abdicación, con unos bellísimos jardines, monumento a la nostalgia de Francia. La oración y la piedad era la actividad permanente, pero exigían un ambiente adecuado y un presupuesto. La granja ya había costado 24 millones de pesos y aún no había sido acabada. En la abdicación se habían estipulado unos ingresos de unos 600.000 escudos anuales y se rumoreaba que Felipe se había llevado consigo cuanto quedaba en el tesoro real antes de su marcha. Los antiguos monarcas, ya impopulares, eran ahora sospechosos, se cuestionaban sus razones, se lamentaban su comportamiento y mientras tanto, en Madrid, el rey títere era una molestia tanto para el partido español como para la población. ¿Estaba preparado para el cargo? ¿Acaso estaba interesado en él? Como es lógico pensar, Luis I tenía otras preocupaciones. En enero de 1722, y en interés de la amistad con Francia, había sido unido en matrimonio cuando tenía 14 años con Luisa Isabel de Orleans, 2 años más joven, testaruda y maleducada, cuyas rabietas adolescentes eran signos de una mente tristemente perturbada. Los monarcas españoles la inspeccionaron atentamente a su llegada, sospechando que era sifilítica, como consecuencia de los pecados de su padre, el duque de Orleans, bien conocido en España por libertinaje durante la Guerra de Sucesión. El embajador francés se sintió terriblemente mortificado por la inexistencia del monarca en que el matrimonio no se consumara hasta transcurridos 15 meses. De hecho, pasó un año antes de que los recién casados comieran en la misma mesa, 18 meses antes de que durmieran juntos y algún tiempo más antes de que consiguieran consumar el matrimonio. El embajador británico afirmó que en la corte, en el Escorial, reinaba una gran alegría en razón de que el matrimonio del príncipe de Asturias se había consumado en el 18º mes. La pareja de recién casados parece bien avenida. Su satisfacción no fue duradera. Desde enero de 1724, la ocupación de Luis I no fue tanto la de gobernar España como la de controlar a su caprichosa esposa, que no se comportaba como una reina, sino como una adolescente alborotada, que ignoraba a su marido, que jugaba con las doncellas y corría desnudita por el palacio. Mientras tanto, España era gobernada desde San Ildefonso y administrada por la burocracia. Fue una experiencia breve, pero singular. En el verano de 1724, Luis contrajo la viruela y murió el 31 de agosto a la edad de 17 años, y después de haber permanecido 8 meses en el trono. Luisa Isabel permaneció lealmente a su lado durante la enfermedad. En el momento de la abdicación se había previsto el acceso al trono de Fernando, segundo hijo de Felipe, y de María Luisa de Saboya, en el caso de que Luis muriera sin descendencia, pero la renuncia de Felipe a renunciar a toda su soberanía durante el reinado de Luis y la decisión de Isabel Farnesio de reasumir el poder rodeaban de incertidumbre la situación. Cuando parecía que Isabel Farnesio había convencido a su vacilante esposo de que debían retomar al poder, se encontraron inesperadamente frente a una oposición unida. Un sector de opinión consideraba a Felipe incapaz de gobernar y se oponía a un nuevo periodo de dominio de Isabel Farnesio. Los aristócratas y el partido español consideraban a Fernando, que a la sazón contaba 11 años, como el heredero legítimo y esperaban beneficiarse de una larga minoría con una regencia aristocrática. Por otra parte, la oposición, en el seno del estamento clerical, incluidos los jesuitas del Colegio Imperial, una parte del clero regular y una serie de teólogos consideraban que una promesa solemne era irrevocable, invocando tal vez un argumento religioso para un objetivo político. El Consejo de Castilla emitió una opinión ambigua. Una junta de teólogos determinó que en conciencia Felipe no podía recuperar el trono y que debía formar un gobierno de regencia y un consejo de Estado. Felipe, exasperado, se preparó para regresar a San Ildefonso, afirmando que no aceptaría ni la corona ni la regencia. En ese momento, Isabel Farnesio, secundada por el embajador francés, decidió pasar a la acción. Instaron a Felipe a enfrentarse a esos bribones teólogos y convencieron al nuncio papal para que elaborara un razonamiento justificando la ruptura de un juramento. También se pidió al Consejo de Castilla que reconsidera su opinión, concluyendo en esta ocasión que la abdicación ya no era válida porque Fernando no tenía la edad ni la condición para aceptar el trono. Así, Felipe se dejó convencer y el 6 de septiembre de 1724 firmó el decreto por el cual volvía a ocupar el trono y sacrificaba su bienestar personal a la felicidad de sus súbditos. El retorno de Felipe V significó la derrota del partido español y su identificación abierta como un partido de oposición. Ahora tenía una política, la falta de legitimidad del rey y una figura, el príncipe de Asturias. El joven Fernando se convirtió inconscientemente en héroe de los aristócratas y en cabeza visible del partido español, que ahora pasó a autodenominarse Partido Fernandino.
Los vencedores eran la reina y los franceses, que al rescatar a Felipe V se habían apoderado nuevamente de él. Los puestos clave eran el presidente del Consejo de Castilla, los secretarios de Estado, Guerra y Hacienda y el confesor real. La reina necesitaba controlar esos nombramientos si quería gobernar. Por ello, se produjo una depuración de la administración. Consejeros, teólogos, sacerdotes, todos cuantos habían opuesto al retorno de Felipe o se negaron a seguir la línea oficial, fueron despedidos. Mirabal fue sustituido como presidente del Consejo de Castilla por Juan de Herrera, obispo de Sigüenza. El padre Bermúdez fue sustituido por el padre Robinet. Grimaldo volvió al puesto de secretario de Estado, y también Orendain, que se incorporó a la administración. Así comenzó el prolongado segundo reinado de Felipe V. Su comportamiento no fue más racional que antes y todavía necesitaba a Isabel Farnesio que gobernara. Sin embargo, esta no era mucho más capaz de hacerlo que el propio Felipe. Carente de conocimientos y de capacidad de juicio, también ella necesitaba un mentor político, un favorito, un segundo Alberoni. Había una persona que podía desempeñar ese papel. Johan Wicker, barón de Ripperda. Era otro aventurero extranjero, en este caso holandés, que llegó a España como diplomático y que consiguió quedarse gracias a su talento. Ripperda era un auténtico estafador, que presentaba un rostro aceptable ante el mundo, cambiaba de religión tan frecuentemente como sus soberanos, y que hizo carrera porque sabía ofrecer soluciones rápidas. Ya había conseguido grandes ventajas de Alberoni y del embajador británico en Madrid, pero sus víctimas más distinguidas fueron los monarcas españoles. Atrajo la atención de estos cuando era superintendente de la Real Fábrica de Guadalajara, para lo cual importó en 1718 a un grupo de artesanos holandeses que producían paños de baja calidad, con pérdidas para la fábrica. Luego fue nombrado jefe de todas las fábricas reales. En 1724 creyó llegada su gran oportunidad cuando la coyuntura de un gobierno débil y una impasse de la política exterior después de la crisis de la abdicación le permitió introducirse en la corte. Una serie de informes relacionados con proyectos de reformas internas, de reorganización del tesoro y de expansión del comercio de las Indias le permitieron congraciarse con Isabel Farnesio. Conocía su gran debilidad, la obsesión de conseguir tronos para sus hijos, y jugó con ese factor, apuntando la posibilidad de obtener la corona imperial para el hijo mayor de Isabel, Carlos. Nada importaba que Austria fuera un enemigo declarado de España y que ni siquiera hubiera reconocido a Felipe V, y tampoco el hecho de que las potencias europeas serían alertadas por esa unión. Ripperda vendió la idea a Isabel Farnesio y fue enviado a Viena, en una misión confidencial, negociando allí un tratado entre España y el Imperio claramente desfavorable para España y provocativo para el resto de Europa, y en el que, de hecho, solo figuraba una vaga promesa de conceder a Carlos la mano de una de las hijas del emperador. El Tratado de Viena revolucionó Europa durante los 6 años siguientes. Era especialmente odioso para Gran Bretaña, como lo era Ripperda. El embajador inglés en Madrid, William Stanhope, no podía comprender cómo una persona de tan negativa personalidad podía persuadir a unos enemigos tan inveterados para que solventaran sus diferencias. Stanhope no aceptaba que la explicación que creía todo el mundo de resentimiento español contra Francia por romper el proyectado matrimonio entre Luis XV y la infanta española Mariana Victoria fuera la auténtica razón, porque Ripperda fue enviado a Viena en noviembre de 1724, mucho antes de que suspendiera la boda en marzo de 1725. Desde este punto de vista, la responsabilidad incumbía únicamente a la reina. La reina decidió por sí sola el último tratado con el emperador. Es razonable suponer que prefirió los intereses de su propio hijo a los del príncipe de Asturias. El éxito que Ripperda afirmaba haber conseguido en Viena tenía implicaciones políticas en España. De pronto, toda la política española comenzó a girar en torno al imperio austriaco. Reinaba el oportunismo y el principal oportunista estaba dispuesto a reclamar su recompensa. Cuando Ripperda regresó de Viena en diciembre de 1725, fue recibido con embelesamiento por los reyes que le situaron al frente del gobierno. Stanhope consideró que hablaba con gran impertinencia e insolencia, seguro de su nombramiento como secretario de Estado. En los primeros días de enero de 1726, este insensato, como le llamaba Stanhope, había establecido su autoridad en España, consciente de su aislamiento, de su total dependencia de los monarcas y de la cada vez más fuerte oposición. Grimaldo fue confinado a ocuparse de los asuntos de Italia y Portugal. Orendain, ahora marqués de la Paz,
a justicia, y Riperdà se hizo cargo de las secretarías de Marina y de Indias. Si el rey y la reina se habían dejado engañar, no ocurría lo mismo con el resto de España, y muy pronto los españoles comenzaron a expresar su ira cuando el aventurero se dedicó a quitar o disminuir las pensiones, suprimir la Secretaría de Marina, hacer y dar cuenta a los administradores de rentas reales y a los que había poseído empleos en Indias de la mala administración de sus caudales, reunir en sí Riperdà casi toda la autoridad. Antes dividida entre varios ministros, esta novedad hizo clamar a muchos. La política de Riperdà no fue reformista, sino que constituyó un intento desesperado de incrementar los ingresos para pagar los ingentes subsidios prometidos en el Tratado de Viena. Todo el edificio se hundió cuando se vio con claridad que no podía conseguir el imperio para España, que no podía pagar a los austriacos, que era incapaz de evitar la hostilidad entre Inglaterra y Francia, en definitiva, que no podía cumplir sus falsas promesas. Súbitamente todo había terminado. El 14 de mayo, por la tarde, el barón de Riperdà, que se había convertido en duque y grande de España, fue destituido de todos sus cargos con una pensión generosa. Su mayor temor eran ahora sus enemigos y los insultos de populacho. Buscó refugio en la embajada británica, afirmando que su vida estaba en peligro y que sus enemigos le pisaban los talones. Las autoridades ordenaron el ordenamiento de la calle y el 24 de mayo, a pesar de las protestas de Stanhope, fue arrestado y encarcelado en Alcázar de Segovia, de donde escapó algunos meses más tarde. Después de los excesos de Riperdà, el nuevo gobierno tenía una gran solidez. Los dos hermanos Patiño recibieron importantes ministerios, el marqués de Castelar, el de Guerra, y José Patiño el de Indias y Marina. Grimaldo continuó al frente de Asuntos Exteriores, pero el ministerio clave que tenía que tratar con la corte de Viena fue atribuido al marqués de la Paz, cuya política proimperial constituía, para muchos espíritus críticos, una nada agradable continuación del pasado. Sin duda era el partido fernandino el que así hablaba. Pero eso indica que 25 años después de haberse introducido la nueva dinastía, España esperaba todavía una mano que la guiara. La farsa de la abdicación de 1724, la meteórica ascensión de Riperdà, la desorientación de la política española y la crisis de 1724 al 26 desacreditaron a la monarquía y debilitaron al gobierno. Asimismo, permitieron a Isabel Farnesio alcanzar un nuevo cenit de poder. En septiembre de 1726, convenció al monarca para que destituyera a Grimaldo y al padre Bermúdez, a los que consideraba favorables a Gran Bretaña y Francia respectivamente. Stanhope creía que el rey no podía resistirse a la política proimperial y antibritánica de la reina, considerando la violencia del temperamento de la reina y sus opiniones actuales y el poder absoluto que ejerce sobre él, sobre el que ha dado perfecta muestra y prueba convincente al obligarle a apartar de su servicio a las dos únicas personas por las que es bien sabido se sentía verdadero afecto. Este episodio nos permite vislumbrar los entresijos del gobierno español y revela que no todos los ministros españoles eran un cero a la izquierda, que la política aún tenía una cierta importancia y que la reina tenía que esforzarse para imponer su voluntad. Al mismo tiempo, incluso en el decenio de 1720, el talento, por oposición al simple favoritismo, conseguía imponerse y triunfar. Tras la caída de Grimaldo, Francisco Arriaza fue destituido, sustituyéndole como secretario de Hacienda José Patiño, que ya era secretario de Indias. Una nueva etapa estaba a punto de comenzar.